Hola, hoy veremos el verbo to be en pasado. Pero para comenzar, recordemos que el verbo to be significa ser o estar en español y que lo utilizamos cuando queremos dar información personal sobre alguien o sobre nosotros mismos y cuando expresamos nuestras emociones o nos describimos. Pero veamos algunos ejemplos en pasado. George Washington was the first president of the United States. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize. María Curie fue la primera mujer en ganar un Nobel Prize o un premio Nobel. Armstrong and Aldrin were the first people on the moon. Armstrong and Aldrin fueron los primeros hombres en la luna. The Incas were from Peru. Los incas eran de Perú. Como podemos ver, utilizamos para I, he, she and it la forma was para positivo y wasn't para negativo. Aquí estamos viendo que estamos hablando de solo una persona, singular. Pero cuando queremos hablar de plural, es decir, you, we or they, utilizamos la forma were para afirmativo y weren't para negativo. Veamos más ejemplos. ¿Cómo hacemos una oración afirmativa y negativa? Bien, tenemos George Washington was President of the United States. George Washington wasn't President of Mexico. George Washington fue presidente de los Estados Unidos. George Washington no fue presidente de México. The Incas were from Peru. The Incas weren't from Mexico. Los incas eran de Perú, no eran de México. Como puedes ver, cuando hacemos una oración afirmativa o negativa, siempre comenzamos por nuestro sujeto, de ahí el verbo y por último el complemento. Pero, ¿qué pasa con las preguntas? Bien, recuerda que hacemos un intercambio entre el sujeto y el verbo. Primero voy a comenzar con el verbo y de ahí con nuestro sujeto. Finalmente voy a terminar con el complemento. Por ejemplo, Was George Washington President of the United States? ¿Fue George Washington presidente de los Estados Unidos? Y contesto, Yes, he was, or No, he wasn't. Y para plurales tenemos, Were the Incas from Peru? ¿Eran los incas de Perú? Yes, they were, or No, they weren't. Muy fácil. Entonces recuerda que solo hay dos formas para el verbo to be, was y were. Was la vamos a utilizar para singular y were para plural. Su forma negativa serían wasn't y weren't. ¡Excelente! Ahora, pasemos a utilizarlos en biografías. Tenemos gente importante en el pasado y para hablar de ellos podemos utilizar el verbo to be. Por ejemplo, mira esta imagen. Veamos de quién se trata. Who was he? ¿Quién era él? He was William Shakespeare. What was his job? He was a playwright. Where was he born? He was born in England. ¿En dónde nació? En Inglaterra. When was he born? ¿Cuándo nació? He was born in 1564. What was he famous for? ¿Por qué fue famoso? He was famous for writing Romeo and Juliet. When did he die? He died in 1916. Practica estas preguntas en casa y háblame sobre algún personaje famoso.